Bien, vamos a presentar ahora el código que se elaboró en Python, que precisamente es el que nos genera toda la información, los valores de D1, D2 y las gráficas. Punto importante, estamos presentando el código en el programa Visual Studio Code, que es que también soporta este lenguaje de programación Python, y esto lo hicimos con la finalidad de poder integrar todo en nuestra misma carpeta de trabajo, todos los materiales que se generan, presentaciones tipo slide y presentaciones texto continuo, las hacemos en LaTeX, usamos Visual Studio Code para ello, y también podemos, utilizando las correspondientes extensiones, ejecutar código de Python. Normalmente lo que hacemos nosotros es utilizar Anaconda, que es una suite integrada de Python que incluye un editor de código, bueno, es un IDLE, que es una interfase de desarrollo, ya que incluye una terminal. En este caso, aquí en esta parte inferior ustedes pueden ver la integral, la terminal integrada, y eso nos facilita el trabajo. Pero aquí tenemos este mismo entorno de desarrollo utilizando Visual Studio Code. Bien, entonces vamos a revisar brevemente en qué consiste el código. No vamos a meternos de lleno a especificar toda la serie de argumentos y parámetros que requiere cada uno de los funciones que estamos ocupando, pero ustedes lo pueden revisar propiamente en la documentación. Se acostumbra en la primera parte de su código utilizar las llamadas a las librerías, a los módulos, porque de esa manera se tiene un mejor control y una mejor lectura del código. Tomen en cuenta que, por ejemplo, yo no puedo utilizar alguna función de NumPy si no es que no la he mandado llamar. Entonces, por eso es una parte importante dejar como cabecera todo la llamada a funciones, a librerías y funciones. Bien, entonces aquí utilizamos esta instrucción import, es decir, vamos a ocupar toda la librería NumPy y le vamos a dar un alias, que quiere decir, podemos simplificar el texto y lo llamamos np. ¿Qué quiere decir esto? En vez de escribir, como veremos más adelante, numpy.apps, puedo simplificarlo escribiendo np.apps. Después tenemos la librería que nos genera la parte visual, las gráficas, matplotlib.pyplot, y el alias es plt. Habíamos dicho que vamos a ocupar scipy. Vean aquí que, por ejemplo, al poner el ratón sobre el nombre de la librería, o el módulo, perdón, nos dice que es un paquete de cómputo científico para Python. Toda la documentación la pueden ver aquí en esta liga que aparece. Esto es una ventaja de utilizar estos entornos de desarrollo. Pueden hacerlo directamente con el bloc de notas, o usar Notepad, no sé, cualquier editor de texto plano, pero también depende ya del gusto y de la preferencia de cada quien para poder apoyarse con esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en Spyder, que es el entorno de desarrollo de Anaconda, también podemos ocupar directamente la documentación de las funciones. Después utilizamos del SciPy Special. Utilizamos, vean aquí, por ejemplo, me dice que el módulo son funciones especiales, y vamos a utilizar las raíces de Chebyshev. Ven que aquí también me da una ayuda. N es el orden del polinomio, y ahí tiene un segundo parámetro mu que podríamos ver, pero si desplazo el mouse me va a marcar, sí me lo dejo ver, perdón. Podemos obtener un segundo valor de regreso. Por eso también vamos a ver adelante por qué tiene una referencia en particular esta función, esta llamada, pero lo importante es que también tienen disponible toda esa información. Aquí hemos utilizado una librería que se llama Warnings, que es una librería que nos simplifica, no nos va a mostrar, por eso tiene aquí este argumento ignore, no nos va a mostrar un aviso cuando se evalúan los coeficientes y respectivamente los coeficientes de interpolación, y luego se calcula el polinomio de interpolación. Tiene que ver con una parte del álgebra lineal. Un warning, en este caso, es un aviso. Quiere decir que el programa no se detiene, sino que se ejecuta, pero nos va a mostrar que algo no le está gustando. Tiene que ver con una parte de estabilidad del algoritmo. Entonces, para cierto tipo de valores
por lo que entonces nos da el aviso. ¿Cómo quitamos ese aviso? Utilizando esa instrucción. Y bueno, a diferencia de un error detiene completamente el programa. Bien, entonces comenzamos con la serie de definición de nuestras funciones. Definimos la palabra reservada para definir una función en Python es def, nombre de la función y su respectivo argumento. Y nos va a devolver la función que habíamos estado mostrando desde la diapositiva. Esta función nos va a devolver el valor que llegue a x, lo va a multiplicar por 800 y luego lo va a dividir entre esta serie de términos, lo va a elevar al cuadrado, le va a sumar 54, lo va a multiplicar por x, lo va a multiplicar por ese valor elevado a la cuarta potencia y le va a sumar 3. Y ya con eso tenemos la función. Después tenemos una función que nos va a calcular los puntos equidistantes. Es decir, ingresa valor de n y pues hace la respectiva división de puntos. Generamos una secuencia que va desde -1 a 1.1 y lo va a separar con cada valor x1. ¿Por qué ponemos aquí 1.1 y no 1? Porque esta función arrange de Python pues nos dice que comienza con un valor start y un valor stop, pero el valor stop no lo incluye. Si escribimos el arreglo de -1 a 1, no va a incluir el extremo derecho, por eso excedemos un poquito más y lo dejamos en 1.1 y nos lo va a espaciar cada x1 valor. Y de esa manera pues tenemos todos los puntos en el intervalo y nos va a devolver un valor, un arreglo x2. Aquí podemos ver que este tipo de objeto es un arreglo. Después calculamos las raíces del polinomio de Chebyshev con esta función .raíces. Mandamos llamar la función raíz, le damos de argumento el valor de n, es decir, el orden del de la función de Chebyshev, y vean que también el segundo parámetro, pero en el segundo valor que nos regresa es el valor de la raíz y los pesos y la suma de los pesos. Entonces por eso le tenemos que dar el argumento 0, que solamente nos interesa obtener el valor de la raíz. La demás información que nos devuelve esta función no la queremos. Después tenemos una función que nos genera propiamente el polinomio. Para ello vamos a ocupar los puntos que ya tenemos calculados, ya sea de manera equidistante o con las raíces de Chebyshev, y le proporcionamos también el grado. Y generamos un objeto que se llama p, que vean que aquí en este caso tenemos la función poly1d, que es la que nos genera el polinomio, pero que requiere de argumento la función polyfit. Y esto se simplifica, podemos haber hecho 2 o 3 líneas que nos podrían devolver lo mismo, pero también es una parte en Python que ustedes pueden, conforme vayan avanzando en sus técnicas de programación, pueden simplificar las expresiones. ¿Qué quiere decir esto? Primero se evalúa lo que tenemos en los primeros paréntesis, pero aquí como tenemos otro paréntesis, se evalúa primero, ¿no? Entonces la función polyfit va a recibir como un argumento puntos y la función evaluada en esos puntos y el grado del polinomio que queremos que se genere. Bueno, que determinen para después generar el polinomio con poly1d. Y nos va a devolver este objeto p. Después tenemos una rutina de integración. Aquí va a recibir 2 argumentos, x y p, que es conjunto de datos, más, bueno, y el polinomio. Tenemos 3 valores, 3 funciones que nos van a devolver precisamente 3 valores, porque la función quad que tenemos aquí en una cuarta función dentro de una función, la función quad es la que evalúa la función, en este caso g, la que entra, en este caso sería i1, i2, i3, los límites de integración -1 y 1, y también tenemos un 0. ¿Por qué? Porque esta función nos regresa el valor de la integración, luego el error estimado, más un diccionario, más un mensaje, otras cosas que quizá para algún problema específico las podamos ocupar, pero como nos interesa nada más tener el valor de integración, pues por eso ocupamos el primer término, que lo identificamos con un índice 0 y nos va a regresar el valor. Y aquí la norma o el D1 pues va a ocupar esta función de evaluar la integral de I1, I2 e I3. Recuerden que estamos manejando un lenguaje de programación a diferencia de lo que conocemos nosotros de la parte de
el cálculo analítico, por ejemplo, cuando mostramos cómo evaluar de 1, pues sabemos que era una integral de, en este caso, menos 1 a 1, de f de x menos polinomio de x, todo eso al cuadrado. Pues Python, como todos los lenguajes, no puede hacer esa descripción o una integración simbólica. Hay paquetes que sí lo permiten, bueno, hay un paquete que se llama SymPy, pero propiamente, como no lo estamos ocupando, tenemos que explicitar ese binomio, ¿no? Entonces tenemos que separarlo, y por eso tenemos I1, I2 y 3 y la respectiva suma, y nos va a devolver la norma. Luego tenemos una función que nos calcula la distancia de 2 como el máximo del valor absoluto de f menos p, y nos va a regresar esa distancia. Hasta aquí hemos presentado las funciones que nos devuelven la parte numérica de distancias de 1 y de 2, y después tenemos un conjunto de funciones que nos definen la parte visual. Vamos a ocupar una función plot base que nos va a generar la función x f de x, es decir, la línea punteada. Por eso tenemos el line style dashed, que es la línea, y line width, el ancho de la línea, lo bajamos a 0.7, y luego redefinimos los límites del eje x de menos 1 a 1. Python, cuando utilizamos matplotlib, le agrega un espacio, digamos como una especie de ventana en los extremos. En ocasiones no nos gustaría tener esa ventana, y por eso redefinimos los ejes. Y después, ahora vamos a ocupar una rutina que nos genere la gráfica, pero ya con los puntos. Aquí x puntos puede ser x punto equidistante o x punto raíz, y después evaluados en la respectiva función, y en el caso también el polinomio. Tenemos la gráfica que nos va a generar los puntos. Esos puntos rojos, recuerden que son los que vemos en las dos gráficas, la que se le generan, y por eso también le dimos un identificador. Nos va a generar la bolita con la O, y la R corresponde al valor rojo o red, al color red en inglés, pues rojo. Y después nos va a generar el polinomio utilizando x y p, y lo vamos a graficar de color negro. Entonces, después, ahora pues vamos a tener un mensaje en la terminal que vamos a mostrar ahorita aquí abajo. Hemos identificado una bandera tipo para saber si estamos presentando valores para puntos equidistantes o para raíces de polinomio de Chebyshev, y de 1 y de 2 los valores de las distancias de 1 y 2. Si el tipo que recibe esta función es 1, pues nos va a mostrar este mensaje, este primer mensaje: el error obtenido con puntos equidistantes es de 1, y se le aplica una cadena de formato. Ok, esto lo van a poder ver más adelante cuando estén llevando el curso de física computacional, que se revisa cómo es que queremos que nos muestre el valor en la pantalla. En caso contrario, que no sea tipo 1, pues nos va a separar con una línea con este carácter, se va a repetir 40 veces, y nos va a decir que el error obtenido con raíces de Chebyshev es tal. Y después, eso sería nada más para identificar el error de 1. La distancia máxima de 2, no importa si es con puntos equidistantes o con raíces de Chebyshev, sería exactamente la misma cadena, pues tendría esta expresión. Bien, llegamos a dos funciones que mandan llamar a las funciones. En este caso, para puntos espaciados, mandamos a llamar n puntos, que son los n puntos equidistantes. Polinomio, me va a generar el polinomio con esos n puntos que tenemos aquí, con el valor del grado del polinomio n. Después se manda a llamar a la función valintegración, que, bueno, ese sería el nombre de la variable, que me va a almacenar el valor de la integración, de la función integración, que mandamos de argumento x y polinomio. Una variable diferencia que manda a llamar a la función distancia, con el argumento f de x y polinomio evaluado en x. Y ahora mandamos llamar la función mensaje con argumento 1, y le proporcionamos los valores de esas variables valintegración y diferencia. Y también vamos a mandar a llamar a la función que me grafica con argumentos 1, n puntos, polinomio, valintegración y diferencia, que es decir, toda la información que se generó para este arreglo de puntos espaciados. Para la función puntos Chebyshev es exactamente lo mismo, pero recuerden que al tener una función dentro de este o sea, estas variables corresponden a esta función. El n puntos, que podrían preguntar, oye, pero es que acá tenemos n puntos y acá abajo también, pero este n puntos corresponde solamente a esta función, y eso se ocupan cuando se manda a llamar.
Puntos espaciados Chebyshev tiene otra variable que se llama npuntos, pero esta es la que se genera porque utilizamos la función puntos raíces, y es decir que todas estas variables corresponden solamente a esta llamada, a esta función Chebyshev, que es exactamente equivalente. Esa es la ventaja de utilizar Python. Tenemos una función que maneja dos técnicas de cálculo para los puntos, para el polinomio, para más bien es una sola técnica para generar el polinomio, la integración, la diferencia, mostrar un mensaje y la gráfica. Solamente cambia el n-punto, pero simplificamos todo en una sola llamada a una función que me repite o que me evalúa exactamente lo mismo, y solamente tengo que definir cuáles son los argumentos. Luego tengo una función que es la que me genera la gráfica. Tengo aquí una A, que es un argumento que me identifica si estoy ocupando los puntos equidistantes. Le mando a llamar los n puntos, el polinomio, los errores, y después genero con este plt.figure a las ventanas que me va a generar al momento de ejecutar el programa. Quiere decir que tengo dos ventanas separadas, cada una con la gráfica, y de esta manera lo tengo separado. Es posible también manejar en Matplotlib algo que le llaman subplots, es decir, una subgráfica dentro de una sola ventana. Puedo tener muchos arreglos de gráficas, pero eso sería para otro ejercicio, otro tipo de problemas. Pero aquí me interesa tener dos ventanas separadas. Y entonces también tengo ya un ciclo, bueno, un condicional. Si es a es igual a 1, pues entonces me pone de título ajuste con un polinomio con tantos puntos equidistantes. Si a es distinto a 1, pues entonces me va a poner ajuste con las raíces de Chebyshev. Vean que aquí estamos utilizando notación de LaTeX. Es algo que permite Matplotlib, y por eso también podemos tener los subíndices. Y después tenemos esta función de PLT de Matplotlib que me permite colocar un texto en estas coordenadas XY. Esas XY están en función de la escala de mi gráfica, y entonces podemos agregar estas cadenas de texto. Y bueno, después hasta aquí ya tenemos todas las funciones. Son más funciones, pero vean que el código principal se reduce a estas 4 o 5 líneas. Definimos el espacio de trabajo en el intervalo -1 y 1. Aquí es donde cambiamos, y lo mencionamos también en la parte de narración. Aquí es donde cambiamos nada más el valor de n. Pudimos haber pedido que el usuario en la terminal modificara el valor de n, y entonces ya podemos tener el valor directamente en terminal, ¿no? Y se repite exactamente todo el procedimiento. Pero aquí es algo que también nos da el control de nuestro código. Y las funciones, vean cómo se llaman: puntos espaciados. Se genera primero todo para los puntos espaciados, y después en una segunda llamada a otra función, puntos Chebyshev, se genera todo este procedimiento de llamadas de funciones. Y la última instrucción que me permite visualizar las dos ventanas con las gráficas es plt.show. Y de esa manera pues ya tenemos todo el código en un solo archivo, y pues ahora vamos a ejecutarlo. Esa es la ventaja que tenemos con interfaces de trabajo. Bueno, intenté hacer el cambio con las teclas, pero podemos hacer aquí la prueba de la terminal directamente. Se manda a llamar en su máquina. Aquí tengo una Mac, entonces pues le da la llamada a todas las rutas y demás. Es algo que también se configura en Visual Studio Code, pero pues prácticamente lo hace todo de manera automática. Y bueno, ahorita ya se está ejecutando, tarda un momento. Tomen en cuenta que también cuando ejecutan se mandan llamar librerías, funciones a la memoria hasta que se ocupen, y después puede ser que en la primera ejecución tarde un poquito, pero ya en siguientes ejecuciones se reduce el tiempo de cálculo, porque pues ya todo permanece en memoria, ¿no? Aquí ya se genera, vean que se está haciendo la llamada a un entorno virtual. El entorno virtual corresponde a Anaconda, y precisamente es un espacio en donde se cargan todos los paquetes, librerías y módulos de Python. Se acostumbra de manera común generar espacios virtuales para proyectos individuales, y de esa manera no afectar de manera global la instalación de Python.
para que pues yo no esté afectando toda mi instalación global, ¿no? Quiero decir, si yo quiero me voy a meter un proyecto, no sé, de Machine Learning y tengo que instalar librerías específicas para eso, pues genero un espacio. Hagan en cuenta que es una caja muy grande, un contenedor, genero una caja más chiquita y en esa caja chiquita instalo todas las librerías que me interesan para ese proyecto sin necesidad de instalarlas de manera global, y de esta manera pues tengo la garantía de que no perjudico a toda mi instalación general, ¿no? Eso es una ventaja de utilizar esos entornos virtuales. Por ejemplo, si me voy a dedicar a otro tipo de proyectos, quiero hacer interfaces gráficas con Python, pues entonces puedo generar un entorno donde pueda utilizar las librerías, no sé, Tkinter o etcétera, ¿no? Otro tipo. Y ven que aquí ya se generaron las dos ventanas, la figura 1 y la figura 2. Hay una instrucción, me falta agregarla, o la tendría que agregar, pero como la programación de Python en Mac cambia sutilmente a diferencia de Windows, entonces en Windows sí se puede pedirle que me separe las dos gráficas. Ven, aquí está la primera, la figura 1 con los puntos equidistantes, y luego la 2 con las raíces, ¿no? Bueno, estoy revisando que con Windows el cambio o la programación en Windows, la programación de Python en Windows es distinta. En Mac tiene que hacerse unos ajustes, y que luego pues sí, suele ser que de último momento pues cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya el resultado. Vean que en la terminal también ya tenemos la información, nuestra línea con 40 segmentos para separar cuál es cuál, lo obtuvimos. Y pues básicamente aquí ya nada más para concluir, para cerrar esta ejecución, todavía está en activo, no tenemos el prompt de la terminal directamente, entonces eso lo recuperamos cuando cerramos todas las ventanas. Y de esta manera el código, que lo podrán revisar y descargar directamente de Module, pueden estar jugando, pueden estar cambiando valor de n, pueden hacer otras cosas, no sé, cambiar el color, no sé, algo de, digamos, sencillo que puedan ustedes estar practicando, ¿no? Pero ya, como les voy a comentar, una programación para un ejercicio de este tipo sí sería necesario que tuvieran un poquito más de práctica y de experiencia en Python. Pero bueno, la idea es que ya si el siguiente semestre ustedes llevan ese curso de física computacional, pues podrán recuperar este ejercicio sin mayor problema. Bien, de esta manera hemos concluido con el ejercicio. Espero que les haya sido de interés. Por favor, y denle me gusta al video para que también de esta manera podamos seguir generando contenido. Hasta luego.